En 1818, Mary Shelley publicó Frankenstein, una novela que a día de hoy es un clásico indiscutible de la literatura, sobre todo de la novela negra. Para muchos críticos, incluso Frankenstein representa la primera novela escrita de ciencia ficción. Pero Frankenstein va mucho más allá de la historia de ficción que nos quiere contar. Detrás de cada libro, cada autor y cada autora nos habla desde un tiempo y un espacio diferentes. Y cada tiempo y cada espacio nos dan una visión particular del mundo. Los libros no surgen de la nada, sino que surgen de la subjetividad del autor y de las tensiones y el contexto social de su época. Conocer la vida de cada autor y cada autora no es necesario para entender el libro, pero muchas veces sí que nos ayuda a ver el por qué ese autor explica esas historias o qué ha dejado el autor de su propia vida en su obra. Y es que la literatura, al final, es una forma de dar sentido a algo, de expresarse sobre algo. Por eso, para ver todo lo que nos quiere contar Frankenstein, es importante no fijarnos solo en la vida de la autora, sino también en su tiempo. Si es la primera vez que me ves, hola, yo soy Eire y te doy la bienvenida a Ficciones Cruzadas. Mary Wollstonecraft Godwin nació el 30 de agosto de 1797 en Londres. Nació en el seno de una familia intelectual. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue escritora y una de las pioneras defensoras de los derechos de la mujer. Por otro lado, su padre, William Godwin, fue un filósofo y político considerado un precursor del pensamiento anarquista. La infancia de Mary estuvo marcada por una falta de identidad y soledad, ya que su madre, poco después de que Mary naciera, falleció. Por parte de su padre, Mary tuvo una educación basada en el pensamiento radical y liberal, asistiendo a tertulias literarias y filosóficas que eran organizadas por su padre y que la llevaron rápidamente a desarrollar una sensibilidad y una imaginación especial. En 1814, Mary conoció al poeta Percy Bysshe Shelley. En el momento en que se conocieron, Mary tenía 16 años, pero Percy tenía 21 años, estaba casado y tenía ya 2 hijos. Sin embargo, Percy abogaba por el amor libre y rápidamente comenzó una relación con Mary. A pesar de la desaprobación familiar y el escándalo social que supuso en la época, desafiaron las normas sociales y decidieron abandonar Londres y viajar por Europa. Es en este momento cuando Mary dejó de lado su nombre de soltera y cogió su nombre de casada por el que se le conocería mundialmente, Mary Shelley. En 1816, Mary y Percy se encontraban en Suiza. Se encontraban en la villa Diodati, cerca del lago Le Mans, con varios amigos, entre los que se encontraba el escritor Lord Byron y su médico y secretario personal, John Polidori. Cuando se fueron de Londres, Mary y Percy se llevaron con él a Claire, la hermanastra de Mary, por lo que en esta casa en Suiza también se encontraba Claire. En esta villa se encontraron encerrados debido a lo que se le llamó el año sin verano. A principios de 1915 entró en erupción el volcán Tambora en Indonesia, una erupción que liberó toneladas de polvo de azufre y que provocó un enfriamiento general en el planeta que llegó a provocar incluso hambrunas por alterar el ciclo agrícola. En esa villa el grupo de amigos tuvo mucho tiempo para dar rienda suelta a la imaginación, hasta que el Lord Byron propuso hacer un concurso de relatos de historias de terror. Todos eran amantes de la naturaleza y estaban bastante fascinados por los avances científicos y las historias de terror gótico. Es así como Mary Shelley una noche se fue a dormir y, según ella, soñó la historia que más tarde acabaría escribiendo. Y es que Mary Shelley vivió en una Inglaterra del siglo XIX marcada por unas profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. Tras la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, el país experimentaba tensiones entre las ideas revolucionarias y un gobierno conservador que temía el desorden social. Se afianzaba el conservadurismo político y la represión de movimientos radicales era muy común, especialmente tras eventos como la masacre de Peterloo en 1819, donde se reprimió brutalmente una manifestación por reformas democráticas. A su vez, la revolución industrial estaba en pleno desarrollo. Las ciudades crecían, las fábricas se multiplicaban y la ciencia iba adquiriendo un lugar central en la sociedad. Sin embargo, este progreso técnico vino acompañado de una explotación laboral, pobreza urbana y un creciente debate sobre los límites éticos del avance científico. Y es que todos estos elementos, sobre todo los límites éticos de los avances científicos, algo que esa misma noche habían debatido todos los amigos en esa villa en Suiza, fue lo que acabó dando vida a Frankenstein. Mary Shelley escribió Frankenstein cuando apenas tenía 20 años. La historia gira en torno a Victor Frankenstein, un joven científico suizo que está tan obsesionado con desentrañar los secretos de la vida, que crea un ser humano a partir de restos de cadáveres. Sin embargo, al dar vida a su creación, Víctor se horroriza ante su aspecto y lo rechaza.
La criatura que crea, que nunca recibe un nombre, es inteligente, sensible y tiene deseos de afecto, pero al ser rechazado constantemente por la sociedad y por su propio creador, se acaba llenando de soledad y de rabia. La historia se cuenta desde varios puntos de vista. Por una parte, el punto de vista de Víctor Frankenstein a través de cartas que él ha ido escribiendo, y también la criatura que crea habla de su experiencia, lo que permite al lector conocer su sufrimiento y su humanidad. Y es que uno de los temas centrales de la obra es la responsabilidad moral del creador. Víctor busca el poder crear vida, pero no quiere asumir los actos de haberla creado. Y es que Mary Shelley tuvo varias inspiraciones a la hora de escribir Frankenstein. Por un lado, los avances científicos y los experimentos sobre la vida y sobre la electricidad le dieron una base para desarrollar sus personajes. Y es que a lo largo del siglo XVIII y principios del siglo XIX fueron muchos científicos los que experimentaron sobre la vida y la electricidad. En 1780, el científico Luigi Galvani descubrió que aplicando electricidad a los nervios de animales sin vida, sus músculos se contraían y se movían como si tuviesen vida. Este fenómeno, al que llamó electricidad animal, experimentando sobre todo con ranas, fue fundamental para el desarrollo de la fisiología moderna y para poder relacionar la vida con la electricidad. Esta idea inspiró varios experimentos galvánicos de excitación nerviosa que se popularizaron en Europa entre médicos como Andrew Ure en 1818. Sin embargo, la idea de Galvani no era compartida por muchos otros científicos de la época. El físico Alessandro Volta consideraba que esta electricidad de la que hablaba Galvani no provenía de los animales, sino del contacto entre diferentes metales. Para demostrarlo, inventó en 1800 la primera batería eléctrica conocida como pila voltaica, clave para realizar experimentos controlados por electricidad y la investigación sobre cómo la electricidad afectaba a los seres vivos. Entre estos descubrimientos y experimentos, el médico y naturista Erasmus Darwin consideró la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, podía surgir vida artificial a partir de materia inerte, una idea que se sumaría a su creencia sobre la evolución de las especies, que era una idea muy radical para su época. Sin embargo, años después, su nieto, Charles Darwin, acabaría desarrollándola. Pero la ciencia no fue en lo único que se inspiró Mary Shelley para escribir su novela. Mary Shelley decidió coger uno de los mitos más famosos de la mitología y llevarlo a su propia ficción. Y este mito fue el que dio título a su propia novela, el moderno Prometeo. Según la mitología, Prometeo es hijo del titán Japeto y la oceánida Asia. Según la mayoría de tradiciones, Prometeo fue el creador de los primeros hombres, moldeándolos en arcilla, aunque otra parte de la tradición considera que tan solo es el bienhechor de la humanidad. Y fue este amor por la humanidad lo que le llevó a engañar en varias ocasiones a Zeus. En una primera vez, Prometeo decidió dividir el sacrificio de un buey en dos partes. En una puso la carne y las entrañas recubriéndolas con el estómago del buey, y en otra puso los huesos cubriéndolos con grasa blanca del animal. Al darle a elegir a Zeus, este decidió coger la grasa blanca y al ver que dentro tan solo había huesos, decidió imponer un castigo. Este castigo fue dejar de enviar fuego a los hombres. Pero Prometeo no podía dejar a los hombres sin fuego, así que de nuevo tuvo que traicionarlos. Algunas versiones explican que Prometeo robó semillas de fuego en la rueda del sol y las llevó a escondidas hasta entregarla a los hombres, aunque otras versiones consideran que robó el fuego directamente de la fragua de Hefesto. Obviamente Zeus se enteró de este engaño y volvió a castigarlos. A los hombres les envió a Pandora, la primera mujer, creada por Hefesto y que fue la responsable de abrir una caja con todos los males y las desgracias del mundo que, a partir de ahora, acompañarían a la humanidad. Todos los males salieron de esta caja hacia el mundo y lo único que se quedó dentro de la caja fue la esperanza. Pero para Prometeo el castigo fue diferente. Zeus encadenó a Prometeo con cables de acero en una roca del Cáucaso y envió a un águila que le devoraba el hígado durante todo el día. Por la noche este hígado se regeneraba y al día siguiente volvían a devorárselo. Aunque la mitología cuenta que Heracles pasaría por el Cáucaso y mataría de un flechazo a este águila, Prometeo quedaría como un héroe civilizador que se sacrificaría por la humanidad. De la misma manera que Prometeo desafía a los dioses y a la propia naturaleza creando vida a través de la arcilla, o incluso dando a la humanidad algo que no les pertenece como el fuego, el Dr. Frankenstein juega lo mismo queriendo ser un creador y dando vida a cosas inertes que no deberían tenerla. Después de esa noche de relatos de terror en el lago Le Mans, en Suiza, Mary Shelley se mostró dispuesta a publicar su obra. Percy Shelley animó a su mujer a publicar la novela, pero esta novela, que se publicó por primera vez en 1818, no fue publicada bajo el nombre de Mary Shelley.
De hecho, fue publicada sin nombre y todo el mundo asumió que el autor era Percy Shelley, quien había escrito el prólogo de la novela. En la época en la que se publicó Frankenstein era bastante habitual publicar obras en anónimo, pero se hizo sobre todo porque el contenido de la obra era bastante controversial en la época y porque Mary Shelley era mujer. Así que Mary Shelley tuvo que vivir el reconocimiento que en la época tuvo Frankenstein bajo el anonimato. En 1823 llegaría una segunda edición de la obra, pero desde la primera publicación hasta la segunda, la vida de Mary Shelley se vino completamente abajo. En 1815 había nacido su primera hija, que había muerto poco después de nacer de manera prematura. En 1817 habían tenido a su segunda hija, quien un año después de haber nacido murió por una infección intestinal en Venecia. Poco después, en 1819, su único hijo varón murió a la edad de 3 años, posiblemente a consecuencia de la malaria. Es por eso que el dolor y la muerte eran temas muy recurrentes en la obra de Mary Shelley y que en Frankenstein también aparecen. De sus 4 hijos, solo uno sobrevivió hasta la vida adulta. Pocos años después, en 1822, Mary Shelley vivió otra pérdida. Mientras navegaba en la costa italiana, el barco en el que viajaba Percy Shelley, su marido, fue sorprendido por una tormenta y se hundió. Pocos días después, el cuerpo de Percy Shelley fue hallado y, siguiendo las leyes de la época, fue incinerado en la playa. Para ese momento, Mary Shelley tan solo tenía 24 años y había perdido a 3 de sus hijos y a su marido. Fueron estas experiencias tan duras de la vida las que dejaron huella no solo en su propia vida, sino también en su obra. Una obra marcada por la pérdida, el duelo y la reflexión sobre la existencia humana. Un año después de haber perdido a su marido, en 1823, se reeditó la obra de Frankenstein y en este caso Mary Shelley aparece por primera vez como autora del libro. Esta nueva publicación se publicó en Londres y tan solo contenía algunas correcciones menores en la obra. En 1831 se vuelve a reeditar Frankenstein, esta vez con cambios significativos en el texto. En este caso, Mary Shelley da vida a una criatura mucho más trágica y reflexiva, y a un doctor mucho más pasivo y víctima del destino, aumentando así el tono moral y filosófico de la obra. La edición de 1831 muestra en general una Mary Shelley mucho más madura y sobre todo marcada por las pérdidas de los últimos años. En concreto, es esta edición, la de 1831, la que nos ha llegado a día de hoy. Y es que Mary Shelley con esta obra abrió el debate sobre los límites de la ciencia, la ética de la creación y el papel de la mujer en la literatura. Mary Shelley desafió los límites que eran impuestos a las mujeres a lo largo del siglo XIX. En una época en que las mujeres tenían muy poca presencia en el mundo intelectual, Mary Shelley escribió una novela compleja e innovadora cuando apenas había cumplido los 20 años. Lo que hace todavía más revolucionaria su obra es que trató temas que en esa época estaban reservados solo para los hombres: la ciencia, la creación de vida, la ambición humana o las consecuencias éticas del conocimiento. Frankenstein no es solo una historia de terror, sino que es una crítica profunda al deseo del poder sin responsabilidad. Una crítica escrita por una mujer joven en un mundo donde no se esperaba que una mujer pudiese tener esa voz, que pudiese reflexionar de esa manera de temas de los que era completamente excluida. De hecho, en Frankenstein se reflexiona sobre el hecho de que durante la creación del monstruo de Frankenstein, de la criatura, Víctor Frankenstein no utiliza a una mujer para llevarlo a cabo, y al no haber una mujer en este proceso de creación de vida, sale como sale. Mary Shelley no solo construyó una obra maestra de la literatura, sino que con su vida y su pensamiento desafió las normas culturales, morales y de género de su época. Fue, en muchos sentidos, tan valiente y tan visionaria como los personajes que creó. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que si os ha gustado podéis suscribiros al canal, podéis dejarme un comentario también sobre si os habéis leído la novela o si os ha gustado el vídeo en general. Si tenéis alguna información más sobre la novela o sobre Mary Shelley que creáis que no he contado y que sea interesante, podéis compartirlo. Yo soy Eire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!